Bien, señores, vamos a iniciar la última clase, la número 10, la última clase de hijos de Dios, nacidos de Dios. Estamos considerando las necesidades básicas de un hijo de Dios y bajo el tema de creer y depender del Espíritu Santo. Hemos llegado al punto número 10 la vez pasada y hoy vamos a iniciar con el punto número 11. Creer y depender del Espíritu Santo. Oigan bien por qué. Porque Él maneja como espada la palabra de Dios y lo hace de acuerdo con el propósito eterno del Padre en el Señor Jesucristo. Quiero enfatizar lo siguiente. Uno puede leer la Biblia, y préstenme atención en esto porque esto es de vital importancia. Uno puede leer la Biblia religiosamente, puede leer la Biblia intelectualmente, puede leer la Biblia emocionalmente, pero ninguna de esas tres formas va a dar resultados de transformación en nuestras vidas. La Biblia hay que leerla siempre, siempre, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien sí sabe manejarla. Él es el único que puede manejarla de tal manera que me sirva para crecer espiritualmente, que me sirva para defender, para vencer, para sobrellevar, para ser fortalecido en mí. Todo lo que yo necesite, el Espíritu Santo me da la claridad y el entendimiento de la palabra de Dios. La idea de que es una espada nos muestra que es un instrumento que solamente Él lo maneja. Y si nosotros queremos que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, necesariamente tenemos que echar mano del Espíritu Santo al leer la palabra. Hay que leerla en oración. Hay una señora en Cuba que me escribió ayer y me dice: pastor, yo estoy pasando por una X problemas. Entonces yo le escribí y le dije: yo sé que este pasaje bíblico tú lo conoces y lo habrás leído muchísimas veces, pero esta vez tú vas a tener un tiempo de oración y en el tiempo de oración vas a pedir que el Espíritu Santo te hable y vas a leer este pasaje bíblico como si nunca lo hubieras leído, a pesar de que yo sé que tú lo has leído muchas veces. Y esta mañana me llevé la sorpresa. Encontré un mensaje de ella dándome las gracias, diciéndome: pastor, efectivamente, yo he leído ese pasaje en toda mi vida de cristiana, pero anoche lo hice como usted me aconsejó, orando y buscando la dirección del Espíritu de Dios. Siento una profunda gratitud, un profundo gozo. Tuve un tiempo de oración, de alabanza, de adoración a Dios. Y ahora le escribo enseguida porque yo quiero que usted sepa que Dios me ha bendecido. Entonces, cambió la forma. Buscó al Espíritu Santo, que es la manera correcta para estudiar la palabra. Veamos cómo nos lo aconseja el apóstol Pablo en Efesios 6:17. Y este texto para mí tiene mucho significado, porque estamos estudiando allí, a partir del versículo 10 de este capítulo 6 de Efesios, lo que es toda la armadura que un hijo de Dios debe tener espiritualmente. Y la última parte de la armadura es la oración. Y algunos no la toman en cuenta porque no hace parte de la armadura del soldado romano, que es lo que el apóstol utiliza como una ilustración para enseñar cómo debemos nosotros usar las armas espirituales, toda la armadura de Dios. Pero uno tiene que darse cuenta que este texto está incluido en la armadura espiritual, quizás no en la armadura del soldado romano, pero sí en la armadura espiritual para poder ser vencedores. Por eso para mí este texto tiene gran significado. Dice: tomen el casco de la salvación, que es una de las partes de la armadura, y luego dice: y con eso termina, la espada del Espíritu, y explica que la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, como dije, de una manera intelectual, en donde vas a buscar cualquier información, a ver qué dice, eso puede producir un poco de emoción, hasta te puede hacer llorar y todo, pero cambios no se dan. Los cambios se dan cuando el Espíritu Santo realmente aplica esa palabra en la vida de la persona que con toda reverencia se acerca a la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos preocuparnos por estar atentos a escuchar la voz de Dios. ¿No les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, y aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, mire lo que se nos dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y observen lo que hace la palabra de Dios. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hasta partir el alma y el espíritu, dice en otra versión. Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa, óigame bien, es poderosa para discernir los pensamientos. E igualmente para conocer y discernir las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo la utilice, te ilumine, la palabra de Dios comienza a redarguirte, a corregirte, a mostrarte una radiografía de tu vida interior. Te confronta la palabra del Señor. Y esa confrontación usada por el Espíritu Santo, cuando tú estás dispuesto a obedecerle, es cuando esa palabra se convierte en una palabra viva y eficaz para tu vida. Mientras tanto la lees y se te olvida, pero cuando el Espíritu de Dios está presente en tu actitud de depender de Él y de creer en Él, entonces la palabra produce esos efectos. Como dice en Isaías, que no volverá a Dios la palabra de Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Dios la envía. Pero eso es cuando el Espíritu Santo realmente la aplica en nuestras vidas. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de la palabra de Dios, que nosotros debemos prestarle la debida atención, porque tarde o temprano algún día vamos a tener que darle cuenta a Dios de su palabra. Y Dios sí sabe cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Lo conoce perfectamente, ¿estamos de acuerdo? La palabra de Dios no es un libro más, es la palabra de Dios. Por eso debemos tener una actitud de reverencia, de respeto, y de saber que cuando el Espíritu Santo me guía en el estudio de la palabra, es la voz de Dios que yo estoy escuchando. Y permitir que el Espíritu la utilice para hacer la obra de perfeccionar mi vida, de transformar mi vida, de hacer las cosas de conformidad con lo que está escrito en la palabra de Dios. Una persona que es un hijo de Dios tiene que alimentarse espiritualmente. Y el mejor de todos los alimentos para el cristiano es la esencia de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Les quedó claro? Vamos a ver aquí al Señor Jesucristo. Yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a ayudar. Al Señor Jesucristo lo encontramos que es presentado desde el Antiguo Testamento como Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, verdad? Pero una de las características del Señor Jesucristo fue que Él realmente vivió la palabra de Dios. Vivió de conformidad con la palabra de Dios e hizo todo lo que hizo de conformidad con la palabra de Dios. Por eso Él es nuestro gran ejemplo. Veamos aquí en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 hasta el 9. Observen lo que dice. Y escuchen bien porque les voy a hacer una pregunta. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas
cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Observen lo que dice la palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Quiere decir, van a llenar tu corazón. Van a dominar tu corazón. Van a ser la autoridad sobre tu corazón. Y corazón aquí está simbolizando a nuestro ser espiritual. Todo nuestro ser espiritual va a estar dominado por la palabra que Dios ha dado a sus hijos. Ahora la pregunta es, y quiero que me respondan, ¿dónde aparece el Señor Jesucristo aquí en este pasaje? ¿Aparece ahí en alguna parte? ¿Cierto que no? No aparece. Muy bien. Ahora, ¿por qué uso esta palabra si ahí no menciona al Señor Jesucristo? Déjeme le explico. Esa palabra fue dada para todos los judíos y los papás judíos debían cumplir eso con sus hijos. Así que desde niños ellos tenían que instruir a sus hijos a la luz de esta palabra que el Señor les había dado. Yo pregunto, ¿el Señor Jesús era judío? ¿Tuvo un hogar judío? Contéstenme, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Nació en un hogar judío, sí o no? Claro que sí. ¿Tuvo un papá que lo crió y una mamá que lo crió, sí o no? Ok. ¿Con qué creen ustedes que este niño fue educado? Si esta era una norma para el pueblo de Israel, ¿con qué fue educado el Señor Jesús cuando niño? Con la palabra, conforme a esa palabra. Ahora quiero que sepan que realmente el Señor Jesús sí fue educado con esta palabra cuando era niño. En consecuencia, yo quiero invitarles para que en sus casitas, anoten estas citas, estudien estos dos capítulos, Deuteronomio capítulo 5 y capítulo 6. Esos dos capítulos aluden o dicen en qué consistían las palabras que el Señor está ordenando que esté sobre el corazón de ellos. Se refiere a los 10 mandamientos. Cuando ustedes lean el capítulo 5 y el 6, en el 5 están los 10 mandamientos, en el 6 está toda la explicación de cómo utilizarlos. De manera que cuando Él le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, a la palabra de Dios. Y de aquí en adelante nosotros vamos a utilizar el término la palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Entonces, el Señor Jesucristo pasó por allí. Cuando niño fue educado en un hogar judío. Y como tal, eso tuvieron que enseñárselo, porque era una norma para enseñar a los hijos entre los judíos. Ahora veamos qué efectos tuvo esta palabra en la vida del Señor Jesucristo, tanto a nivel profético como a nivel de vivencias. El nivel profético lo encontramos en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, versículos 6 al 8. Mire lo que dice. Observen aquí, esta es una palabra profética relacionada con el Señor Jesucristo. Y dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocaustos y ofrendas por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está dentro de mi corazón. ¿Tiene concordancia con lo que vimos en el pasaje anterior de Deuteronomio? Mire lo que dice. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí.
Y luego dice, me deleito en qué cosa, en hacer tu voluntad. ¿Por qué? Tu ley, que era la ley que él aprendió desde niño, tu ley está dentro de ¿dónde? Del corazón. ¿Dónde tenía el Señor Jesucristo la palabra de Dios? Para vivirla, para enseñarla y para tener directrices para su vida en el ministerio, en todo sentido. La tenía en el corazón. Ama la palabra de Dios. Si el Señor Jesucristo es mi ejemplo, ¿deberíamos seguir ese ejemplo o no? ¿Dónde debe estar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Debemos estudiar la palabra, sí o no? Bien. Ahora, ya hemos visto históricamente que el Señor Jesús debió ser instruido en esta palabra. Luego, proféticamente, así sería. Ahora veamos el cumplimiento de esto en la vida del Señor Jesús, para que se den cuenta que todo esto sí tiene sentido. Y observen, en Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10. Observen aquí, me van a responder preguntas. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Eso era lo que estaba en la profecía del Salmo 40, ¿sí o no? ¿Y quién está hablando ahora aquí? ¿De quién escribe el escritor de la carta a los hebreos? ¿De quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo, claro, del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Que el Señor Jesucristo, cuando entró en este mundo, lo primero que tuvo en cuenta es que su vida habría de ser un sacrificio para el Señor, pero un sacrificio diferente, en donde Él viviría para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice, he aquí, yo he venido para hacer tal como está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesús entonces como primera razón de ser? Hacer la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios está todo lo que Él hizo en beneficio de la raza humana. Y todo lo que Él hizo está contemplado en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los salmos, todo lo que habría de hacer, ahí está. Es decir, el Señor Jesús conoció la palabra, la tenía en su corazón y la vivía y la practicó e hizo todo lo que estaba escrito que habría de suceder en su vida y a través de su vida. De la misma manera, todo lo que un hijo de Dios debe hacer, escúchenme esto, todo lo que un hijo de Dios, nacido de Dios, debe hacer y debe vivir y debe practicar, está en la palabra de Dios. Por eso la necesidad de estudiarla. Y seguimos observando. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y sacrificio por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. No quiere Dios ninguno de los sacrificios que el pueblo de Israel hacía, pero ahora Dios quiere es que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se haga exactamente lo que Él ha trazado en su palabra. En el caso del Señor Jesucristo dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué fue lo que quitó? Todos los sacrificios, todas las ceremonias, todos los asuntos que tenían que ver con la religión. Y ahora establece lo segundo. ¿Y qué es lo segundo que establece? Él haciendo la voluntad del Padre. ¿Estamos? Y gracias a eso, mire lo que dice. Y por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Yo les hago una preguntita. Si el Señor Jesucristo no hubiera aceptado hacer absolutamente la voluntad del Padre, ¿tuviéramos nosotros la vida eterna? ¿Tuviéramos perdón de pecados? Hemos demostrado aquí que el mejor ejemplo
de lo que es valorar la palabra de Dios, lo que es vivir la palabra de Dios, lo que es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, el primer ejemplo es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él es a quien debemos seguir. Él es quien nos ha dicho: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Les está quedando claro eso, amados míos? Muy bien. Seguimos, y esto, como dije al principio, necesitamos profundamente la ayuda del Espíritu Santo. Entramos al punto número 12. Dice: creer y depender de Él, porque es el mismo Espíritu con el que Jesús fue ungido y por medio del cual hizo toda la voluntad del Padre. ¿Les queda claro eso? Mire lo que quiere decir. El Espíritu Santo fue indispensable en la vida de Jesucristo hombre aquí en la tierra, para que Jesucristo hombre aquí en la tierra pudiera hacer la voluntad de Dios el Padre. Esto quiere decir, en alguna forma, que Jesucristo hombre necesitó creer y depender del Espíritu Santo. Y gracias al poder del Espíritu Santo y a la unción del Espíritu Santo en su vida, Él estuvo siempre facultado para creer y vivir conforme a la palabra de Dios. La gran observación es la siguiente: si mi Señor Jesucristo necesitó la ayuda del Espíritu Santo, indispensable, ¿cuánto más yo? ¿Les quedó claro ahora? ¿Cuántos quieren entender bien la palabra de Dios? ¿Qué necesitan? La ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí cómo lo dice la palabra de Dios. Estaba profetizado en Isaías 61, los primeros 3 versículos. Observen acá, miren lo que dice. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Observen, está declarando proféticamente, lo cual luego repitió el Señor Jesús acá en el Nuevo Testamento en el capítulo 4 de Lucas. Pero escuchen bien, está diciendo: el Espíritu del Señor, de Dios el Padre, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido el Señor. Lo ha ungido con el Espíritu. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué lo ungió con el Espíritu? ¿Para qué hizo que el Espíritu Santo estuviera sobre él? Observen: para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Alguien de nosotros puede hacer una obra completa, perfecta, de amor para la gente necesitada sin la ayuda del Espíritu Santo? No. Lo necesitó el Señor Jesús, yo también lo necesito con mayor razón. Entonces dice: para traer buenas nuevas a los afligidos. Y dice: me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que seamos llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Cuántos paras hay allí? Sintetizan toda la obra que el Señor Jesucristo habría de hacer. Para hacer esto. ¿Qué necesitó el Señor Jesús para poder hacer todo? Al Espíritu Santo. ¿Quién puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo? Pero pretendemos hacerla, ¿cierto? Y terminamos haciéndolo en la carne o religiosamente. ¿Cuántos quieren seguir obrando en la carne o religiosamente? ¿Cuántos quieren realmente hacer la obra de Dios por la ayuda del Espíritu Santo? Entonces tenemos que creer en su presencia, tenemos que depender de Él, tenemos que estar listos para obedecerle, para seguirle. Cuenten todos los paras que hay allí, que significan toda la obra que el Señor Jesús habría de hacer
en favor de la humanidad. Por eso Él necesitó que el Padre lo ungiera con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estuviera sobre Él, ejerciendo el control de su vida. Y es lo que muchos cristianos no hemos querido aceptar, ni nos sometemos al control del Espíritu Santo. Vemos ahora en el libro de los Hechos, cuando Pedro predica acerca del Señor Jesucristo, en su mensaje, él le dice a los judíos, hablándole de las escrituras que ellos conocían, le dice lo siguiente: el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Vosotros sabéis. Ellos estaban recibiendo un mensaje y él les hablaba de las cosas que ellos habían visto suceder. Entonces dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió. ¿Qué hizo Dios? Ungió ¿a quién? Al Señor Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo estaba Dios en el Señor Jesucristo? ¿A través de quién? ¿Y qué recibió el Señor Jesús? Recibió el Espíritu Santo y recibió ¿qué más? Poder para hacer todo. Entonces el testimonio es que cómo anduvo él haciendo bien a todos, llevando una vida que honra en todo al Señor. La pregunta es, ¿están entendiendo esta palabra? ¿Están dándose cuenta de la importancia absoluta que tiene el Espíritu Santo para nuestras vidas? ¿Podemos llegar a vivir una vida que realmente agrade a Dios en todo sin la ayuda del Espíritu Santo? Imposible. Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos que depender absolutamente del Espíritu de Dios. Seguimos. Número 13. Creer y depender de Él, porque Él reproduce. ¿Qué reproduce? El carácter de Cristo en cada hijo de Dios, dándole un estado interior capaz de relacionarse consigo mismo, con los demás y con Dios. Vengan acá, escúchenme acá, observen aquí, miren, con mucho detalle, con mucha atención. El Espíritu Santo reproduce, ¿qué reproduce? ¿Qué reproduce? El carácter de ¿quién? De Cristo en los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Qué les da? ¿Cómo es eso? Dice, dándoles un estado interior capaz de relacionarse consigo mismo, capaz de relacionarse con los demás, capaz de relacionarse con Dios. Mire cómo es Dios de bueno. Sabe todas nuestras necesidades y nos ha suplido todas las necesidades. Él sabe, escúchame, acá, Él sabe cómo yo debo relacionarme conmigo mismo de la manera más adecuada. ¿Ustedes saben que uno tiene que relacionarse con uno mismo? ¿Ustedes saben que ustedes tienen que relacionarse con ustedes mismos? Nunca han pensado en eso. Pero no son ustedes los que reflexionan y se preguntan, ¿debo hacer esto? ¿No debo hacer esto? ¿Está bien que sí? ¿No son ustedes los que piensan más o menos cómo deben vivir y todo? Cuando están haciendo todo eso, ¿con quién se está relacionando? Con ustedes mismos. Ahora, el Espíritu Santo les da la capacidad de poder tener un estado glorioso internamente para poder relacionarse con ustedes mismos de una manera correcta. Pero además de eso, nos da en el interior nuestro la capacidad de poder relacionarnos con los demás. Eso es importantísimo, ¿verdad? E igualmente nos capacita para relacionarnos con Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? ¿Quién hace eso?
Estamos aprendiendo algo que es fundamental para el diario vivir nuestro. Veamos la cita bíblica y después vamos a analizar esos versículos. La cita bíblica dice en Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿qué cosa? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa todo esto? Veamos ahora. Quiero que presten atención. Veamos lo que significa. Vamos a dividir estas nueve gracias o virtudes del Espíritu Santo que forman una sola cosa, que es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Mire lo que dice. Amor, gozo y paz representan el carácter de Cristo como el estado interior de los hijos de Dios en su vivencia espiritual y en su comunión con Dios. Atiendan aquí, oigan bien. El amor, el gozo y la paz caracterizan al Señor Jesús. Yo les pregunto, ¿caracterizan esas tres gracias al Señor Jesús? Un hombre lleno de amor, lleno del gozo del Señor y lleno de la paz de Dios, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo en mi vida reproduce esa parte del carácter de Cristo también en mi vida. Por eso dice, observen, representan el carácter de Cristo como el estado interior de los hijos de Dios en su vivencia espiritual, su experiencia espiritual y en su comunión con Dios. Es decir, yo debo estar en el gozo del Señor, yo debo estar en el amor del Señor, yo debo estar en la paz del Señor, que no es el gozo mío, que no es el amor mío, que no es la paz mía, sino que es algo que reproduce el Espíritu Santo, algo que pertenece al carácter de Cristo y el Espíritu Santo lo reproduce en mi vida para que yo también lo disfrute. Y cuando el Espíritu Santo hace eso es cuando yo realmente disfruto del amor de Dios, del gozo de Dios y de la paz con Dios. Entonces, ¿es indispensable o no es indispensable el Espíritu de Dios? Bien, seguimos. El segundo grupo, paciencia, benignidad, bondad. Observen allí. Es el carácter de Cristo, o es parte del carácter de Cristo, reproducido por el Espíritu Santo en el creyente, en el Hijo de Dios, en el estado interno de los hijos de Dios para su relación con los demás. Yo le pregunto, para podernos relacionar unos con otros, ¿necesitamos la paciencia? Contéstenme. ¿Necesitamos la benignidad, ser bueno? ¿Necesitamos ser bondadosos? Y mire cómo es Dios tan bueno. Él no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado en un vacío, no nos ha dicho, bueno, ya ustedes son mis hijos, compónganse como puedan. No, Él es un Padre responsable en todo el sentido de la palabra. Él sabe que yo necesitaba de ese carácter de Cristo en mi vida y por eso me dio su Espíritu para que Él reproduzca en mí, en mi interior, su amor, su gozo, su paz, pero también me capacita llenándome en mi interior con la paciencia de Jesucristo, con la benignidad y con la bondad de Cristo, para que yo pueda relacionarme con los demás en el mismo sentido. ¿Cuántos necesitan paz para tratar a los demás? Paciencia, perdón. ¿Cuántos necesitan paciencia? Con esa esposa, con ese esposo, con ese hijo, con esa hija, con ese papá, con esa mamá, con ese amigo, con ese pastor, en fin. ¿Qué necesitamos? La paciencia. Y en tercer lugar, tenemos el tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza. Fe, que también implica fidelidad, mansedumbre, que también implica humildad, y templanza, que quiere decir dominio propio. Dice,
el estado interno de los hijos de Dios como parte del carácter de Cristo en su comunión con Dios como su Padre. Vaya, observen lo que yo dije hace un momento, lo quiero repetir. Dios es absolutamente bueno. Lo ha provisto todo, absolutamente todo. Si yo quiero tener una vida llena de amor, de gozo y paz, el Espíritu Santo lo reproduce el carácter de Cristo en mi interior. Si yo necesito paciencia, benignidad y bondad para tratar a los demás, el Espíritu Santo reproduce ese carácter de Cristo. Pero si yo necesito tener una verdadera comunión con Dios como mi Padre, el Espíritu Santo me da la fe, la humildad y el dominio propio para poderme relacionar con Dios. Completo, ¿verdad que sí? Dígame, ¿completo o no completo? ¿Cuántos sabían eso? A ver, ¿cuántos lo han aprendido esta noche? Bueno, me alegro muchísimo y espero que nunca lo olviden y que por esas razones puedan depender profundamente del Espíritu Santo. Vamos al último punto. No es que sea el último en la Biblia, es que hemos seleccionado solamente estos 14 puntos. Pero hay mucho más que podríamos enseñarles acerca de por qué necesitamos el Espíritu Santo. Y dice aquí, creer y depender de Él, porque nos hace testigos poderosos y eficaces de Jesucristo para que la gente no creyente pueda entender y convertirse a Cristo con genuino arrepentimiento. Voy a explicarles. El único que me puede dar a mí la capacidad espiritual poderosa, de una manera eficaz, para yo hablar eficazmente de Cristo, es el Espíritu Santo. Para que la gente entienda el mensaje, es el Espíritu Santo. La cita que sigue ya la estudiamos al principio, pero vamos a repasarla para tener memoria de ello. Se encuentra en Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ya ha sido juzgado. Ya eso lo estudiamos aquí al principio, ¿se acuerdan? Pero estoy apenas recordando que solo por el Espíritu Santo la persona puede ser convencida de su condición de pecador, de juicio, de justicia, y eso no es obra del hombre, no es obra de ningún pastor, no es obra de ningún evangelista, es obra exclusiva del Espíritu Santo. Y lo necesitamos para poder compartir de Cristo. Y luego el Señor Jesús, unas horitas antes de irse al cielo para estar con el Padre, apenas unas horitas antes, habló con sus apóstoles y les dijo en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cómo vino el Espíritu Santo al Señor Jesucristo? Sobre Él, ¿verdad? Y ahora hace la promesa a los apóstoles y por ende a la iglesia, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿recibirán qué? Poder. ¿Para qué? Dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren ser verdaderos testigos de Jesucristo? Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Les voy a contar algo interesante. Bíblicamente, científicamente y en todos los aspectos, se requiere que un testigo esté presente en el acontecimiento para poder testificar de eso. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Requerimos que esa persona esté presente en el momento de lo que está sucediendo. Si no, no puede ser testigo.
Los apóstoles fueron testigos de Cristo porque vivieron con Él, estuvieron con Él. Ahora, han transcurrido más de 2000 años. ¿Cómo es que yo hoy, que no estuve allí, que no estuve presente, puedo ser testigo de Él? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, escúchame, me da una experiencia personal con Cristo. Y yo ahora puedo testificar de esa experiencia personal que el Espíritu Santo me permite vivir con Cristo. Y ya no voy a hablar de religión, y ya no voy a hablar de conocimientos intelectuales, ya no voy a hablar de algo académico. Ahora voy a testificar de algo que en lo que yo soy testigo, de que Cristo me ha perdonado, me ha limpiado, ha transformado mi vida y yo soy un hijo de Dios y de eso puedo hablarle, porque ahora yo soy testigo de eso y el Espíritu Santo me ha hecho testigo de eso por el poder de Dios sobre mi vida. Maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué quiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Que necesito la llenura, el control, vivir bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Les bendice eso, amados? ¿Ustedes creen que toda la iglesia debe conocer estas enseñanzas? ¿Qué opinan? ¿Están pensando en algún familiar, algún amigo, algún hermano? Bueno, ustedes están allí ahora para compartir estas verdades. Como hijos de Dios, debemos creer y depender del Espíritu Santo, óigame bien, primero que todo, a nivel personal. Eso es lo que vale y eso es lo más importante, mi relación personal con Él. Y cuando yo tengo una relación personal con el Espíritu Santo y Él me guía, entonces yo puedo también influir sobre mi familia, ¿verdad? Y eso trasciende entonces a la familia. Pero cuando mi familia está llena del Espíritu, ¿eso trasciende a qué? ¿A dónde? Al resto de la iglesia. Y ahora les hago ver lo siguiente. El mundo en el que vivimos necesita ver el carácter de Dios en nosotros, ¿sí o no? ¿Cuál es la necesidad que tiene el mundo? La gente hoy no cree en Dios. La vasta mayoría no cree en Dios. Y algunos creen religiosamente, pero no tienen una experiencia personal con Dios. Y como si fuera poco, Satanás está utilizando todos los medios habidos y por haber para conducir al hombre por caminos errados, de espiritismo y de brujería y santería y mil cosas más. Pero el mundo necesita ver a Dios. ¿Y cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a ver? ¿Pero a través de quién? De mí y de ti. Tenemos una deuda con el mundo. Tenemos una deuda con nuestra familia. Tenemos una deuda con nuestros compañeros de estudio y de trabajo. Con nuestros compañeros en la universidad, en el trabajo, con la gente que nos rodea, con familiares y amigos. ¿Cuál es la deuda? Que ellos ya dejen de vernos a nosotros para que vean a quién, a Dios. Amados, ¿no les parece esto demasiado glorioso? ¿Es profundamente significativo ser hijos de Dios? No es cualquier cosa, no es nada religioso, no es nada que yo puedo hacer por mi propia fuerza. Mire cómo Dios nos transforma, mire cómo Dios nos equipa, mire cómo Dios está presente, mire cómo Dios puede darse a conocer a través de nosotros, pero por medio de su Espíritu conforme la palabra. Díganme la verdad, ¿están siendo retados esta noche? ¿Cuántos están siendo retados esta noche? ¿Cuántos? Ajá, me alegra, todos. Me alegra que todos estén experimentando la necesidad de reconciliarse, de rendir sus vidas, de entregarse completamente a la dirección de del Espíritu Santo en sus propias vidas. En realidad necesitamos fe para ser salvos y entrar al reino de Dios. ¿Con qué se entra al reino de los cielos?
con la fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego entrando en lo que la palabra de Dios dice. Es por fe que somos salvos. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la fe en el Espíritu Santo para vivir en el reino de Dios bajo el señorío de Jesucristo, haciendo su voluntad y esperando su segunda venida para nosotros sus hijos. Observen, ¿qué necesito yo para ser salvo? La fe completa en la obra de Cristo por mí, nacer de nuevo por la fe. Pero una vez que ya nací de nuevo, ya estoy en el reino de Dios, ¿qué necesito ahora? Dígame, ¿qué necesito ahora? Necesito depender, tener fe y depender del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vivir en el reino de Dios, pero bajo el señorío de Jesucristo, de conformidad con su voluntad, con la palabra de Dios, en la expectativa de su venida, al día con los acontecimientos, sabiendo los tiempos en que estamos viviendo. En todo esto Dios no omitió detalle, todos los detalles los tuvo en cuenta para enriquecernos a nosotros en el poder de Dios. ¿Usted no les parece eso maravilloso? ¿Y sabe por qué? Porque el justo, ¿qué cosa? Por fe vive, por fe vivirá. Quiero que reflexionen en estos 6 puntos que quiero compartirles. Necesidades básicas de un hijo de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aprender a disfrutar y a deleitarse en el gran amor de Dios nuestro Padre. Estoy haciendo como un resumen de todo lo que hemos aprendido. Tenemos que aprender a disfrutar. Tenemos que aprender a deleitarnos en el gran amor de Dios nuestro Padre. Segundo, necesitamos aprender a ser humildes y obedientes, siguiendo el ejemplo y enseñanza de Jesús. Y ahí hay 3 citas que quiero que anoten para que ustedes las estudien en sus casas. Mateo 11, 28 al 30, Filipenses 2, 5 al 8 y Lucas 9, 23. Número 3, aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Quién puede guiarnos para adorar verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él lo hace todo, es completa su obra. Número 4, sigue esta recomendación. Examina los 4 objetivos a la luz de todo lo que hemos estudiado. ¿De cuáles 4 objetivos estoy hablando? ¿No te alcanzó para escribir todo? No te preocupes, eso va a estar en la página. Y ahí lo vas a ver con todo el tiempo que necesites. Escúchenme. Examina los 4 objetivos. ¿De qué 4 objetivos estoy hablando? Ayúdenme, ¿de cuáles 4 objetivos estoy hablando? Pero dígalo en voz alta. De los 4 objetivos que nos trazamos al iniciar las clases, ¿se acuerda? 4 objetivos. ¿Qué es lo que estoy diciéndole aquí? ¿Que deben hacer qué cosa? Volver a ellos, examinarlos a la luz de lo que hemos aprendido. Porque si tú no has logrado ni uno solo de esos objetivos, estás en 0. Pero ahí vas a evaluarte todo lo que hemos aprendido, si has logrado o no esos 4 objetivos. Si no los has logrado en tu primer análisis, en tu primera evaluación, ve a la página, busca la enseñanza, toda, repítela en tu casa, 1 horita semanal, y luego vas analizando, porque el propósito de esta clase es que tú y yo, como hemos aprendido hoy, podamos vivir la vida cristiana que le agrada a Dios. Y ahí vas midiendo si esos 4 objetivos los lograste o no los lograste. ¿Estamos de acuerdo? Estos 4 objetivos que hemos estudiado nos llevan al propósito de poner por obra todo lo aprendido. Número 5, si hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, eso no lo sé yo, eso lo sabes tú.
Si hay alguien de ustedes que no ha nacido de nuevo, ¿usted cree que vale la pena nacer de nuevo o no? ¿Es una necesidad? Los que hemos nacido de nuevo le vamos a dar gracias a Dios, pero hay que crecer en esa vida nueva. Y si usted aún no está seguro de haber nacido de Dios, me busca a mí, podemos hablar, o busque a alguno de los líderes, o repase el estudio y vaya siguiendo punto a punto, punto por punto, todo lo que significa, y así aprende usted a rendir su vida al Señor para nacer de nuevo. No lo olviden, eso es importante, porque el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es demasiado importante. Procure tomar en cuenta todo lo que hemos enseñado y decida hacerlo. Número 6. Esta es una necesidad y debemos tomarla en cuenta. Que haya evidencias de una vida cambiada o transformada por el Espíritu Santo. El Espíritu de vida en Cristo. Que haya cambios en tu carácter, que estés en buenas obras, que haya amor y respeto por ti mismo, que haya amor y respeto por tu familia, por la iglesia, pero que haya mucho amor y mucha pasión por los perdidos, y que haya evidencia de tu vida, en tu vida, de que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Está claro todo esto? ¿Está claro? Bueno, ya algunos dejaron de escribir diciendo, ya el pastor dijo que lo veamos en la página. Ojalá lo hagan, espero que lo hagan. Mire lo que dice la palabra. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué cosa? Andemos por el Espíritu. ¿Está claro? Toda la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús la hemos recibido a través de ¿quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Toda la vida nueva en Cristo, por estar en Cristo, se ha hecho una realidad por medio del Espíritu Santo. Y si vivimos por el Espíritu, ¿ahora qué nos toca hacer? Andar por el Espíritu, guiados por el Espíritu, viviendo conforme la dirección del Espíritu, de acuerdo con la palabra, en tu relación. Señores, ustedes son testigos de esta palabra. Nadie de ustedes tendrá excusas delante de Dios, porque la palabra misma es para tu salvación o para ser testigo. El día del juicio, esta palabra saldrá a la luz. Te enseñé esto. Tu problema es que no lo hiciste. O si lo hiciste a media y no lo has hecho conforme lo que yo te he dicho. Así que tú eres responsable, como yo, de esta palabra que has recibido. ¿Está claro? ¿Ahora entienden bien qué es un hijo de Dios, nacido de Dios? ¿Creen que todo el mundo es hijo de Dios? Las características de un hijo de Dios están establecidas por el Dios mismo. En otras palabras, es la evidencia de Dios en nuestras vidas. Es la evidencia del Espíritu de Dios en y a través de nuestras vidas. ¿Les ha hablado Dios? Bueno, terminamos aquí, gracias a Dios, estas 10 clases. ¿Ustedes estarían dispuestos a repasarlas? Pregunto. ¿Estarían dispuestos a compartirlas con amigos y tener pequeños grupos en sus casas, en la universidad, en el trabajo, semanalmente o el tiempo que puedan escoger? ¿Sí? Espero que sí, porque para eso han sido llamados, para ser testigos del Señor Jesús. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y que todas las personas que van a escuchar estas enseñanzas también sean bendecidas. ¿Lo quieren ustedes también? Bien, terminamos aquí esta parte. ¿Listo? Muy bien.